Muchas gracias, señor presidente. Primero, un saludo muy caluroso para todos los líderes y lideresas que nos acompañaron el día de hoy. Qué bueno haberlos podido escuchar durante esta mañana. Yo me identifico mucho con las causas de la defensa de los derechos humanos y de la construcción de paz, porque desde siempre he trabajado en este ámbito. Yo empecé hace bastantes años ya como abogado defensor de derechos humanos, hice demandas de reparación directa en contra del Estado y de diferentes entidades del gobierno nacional por graves violaciones de derechos humanos, por tortura, por ejecuciones extrajudiciales, por desapariciones forzadas. Eso desde lo privado. Después, desde lo público, hice parte de la Personería de Medellín. Fui el director de la Unidad Permanente de Derechos Humanos, en donde atendimos, entre otros espacios, el estallido social, y yo mismo me hice levantar por proteger los derechos humanos de las personas que estaban utilizando la Constitución política para garantizar su derecho a la manifestación pública y pacífica. Y después hice parte del ITM, concretamente en la Unidad de Paz, en donde pudimos coadyuvar en la construcción de las cátedras de paz, para como docente llevar ese mensaje de no violencia, de paz y de derechos humanos a nuestros estudiantes. Entonces me encuentro muy reconocido con ustedes e identificado, y qué bueno poder tener el día de hoy este debate. A ver, la institucionalidad. Yo sí creo en la institucionalidad, por una razón. Y es que la institucionalidad salva vidas. Y hoy la Secretaría de la No Violencia es una de las formas de lograrlo. Y por ello hay que potencializar y reenfocar nuestra Secretaría de la No Violencia. Pero pensemos concretamente cómo salva vidas la Secretaría de la No Violencia. Pues con el desarrollo de múltiples procesos, y algunos de ellos con un ingrediente formativo y educativo, ¿como cuáles? Como las escuelas de la no violencia, la estrategia Parceros y la unidad de pedagogía para la paz. Todos estos procesos que se dedican a la educación para la paz y para la no violencia, que se encargan de formar a nuestros jóvenes y a los ciudadanos para la prevención de los riesgos, por ejemplo, del reclutamiento forzado, de grupos armados ilegales y delincuenciales, para la prevención de la violencia, de las vulneraciones y violaciones de los derechos humanos y de la comisión de actos delictivos, y para la consolidación de oportunidades reales para los proyectos de vida de nuestra gente, consolidando la garantía de rutas de atención ante eventuales amenazas y para la garantía de derechos. A nuestra gente, a nuestros jóvenes, les debemos dar herramientas reales desde la institucionalidad para desarrollar sus proyectos de vida de manera digna y segura. Invertir en la paz es invertir en el futuro de nuestra ciudad, y los programas sociales de nuestra gente, de nuestro conglomerado, de la administración distrital, son en sí mismos no violencia. La educación es no violencia, la cultura es no violencia, el deporte es no violencia, la justicia y la restauración de derechos son no violencia, la reparación de las víctimas es no violencia, la protección de todos y especialmente de los más vulnerables es no violencia. Una ciudad con oportunidades para todos es una ciudad que se aleja definitivamente de la violencia y del conflicto, y en esto estamos todos nosotros de acuerdo. Pero por el contrario, lastimosamente, cuando revisamos los datos, nos damos cuenta que, por ejemplo, en el informe de derechos humanos presentado la semana pasada por la Personería de Medellín ante este Consejo, vemos que hubo y existen graves vulneraciones y violaciones de derechos humanos frente a nuestros niños, niñas, jóvenes, mujeres, madres cabeza de familia y ciudadanos. Y simplemente les quiero presentar algunos datos absolutamente desoladores que hoy nos tienen que dar un contexto de cómo está nuestra ciudad. 201 niños y niñas reclutados de manera forzosa por grupos armados y delincuenciales
En Medellín, en el año 2023, 63 niños, niñas o adolescentes asesinados en el marco del conflicto de Medellín el año pasado. 5 niños desaparecidos en 2023 y diversos casos de explotación y esclavitud sexual para ellos. No podemos seguir permitiendo el reclutamiento, homicidio y desaparición forzada de los niños y niñas de la ciudad de Medellín. Pero adicionalmente tuvimos 126 mujeres muertas de manera violenta por el simple hecho de ser mujeres. Discriminación, vulneración del derecho a la vida y a la integridad de nuestras mujeres. Y de manera genérica, en los últimos 2 años, 768 homicidios en la ciudad de Medellín, entre muchísimos flagelos más que afectan la vida e integridad de nuestros ciudadanos. Vea, la vida de la gente vale y vale muchísimo, y por eso tenemos que llevar todos los esfuerzos del Estado para protegerla. Y no solamente se garantiza la vida con fuerza estatal, hay que garantizarla con fuerza social y con educación. Y como el concejal de la educación, yo me pongo al servicio de la protección de los derechos humanos y me comprometo con desarrollar específicamente estrategias en nuestros colegios públicos para que lleguen a nuestros jóvenes las cátedras y las formaciones en cultura de la no violencia y de la convivencia pacífica ciudadana. La educación es el puente y puede ser nuestra herramienta más importante para que logremos consolidar una sociedad libre de violencia y de flagelos, tanto a mediano como a corto o largo plazo, porque nos va a permitir asegurar la vida de nuestros niños y jóvenes y la paz para nuestras comunidades y las familias que las habitan. También necesitamos oportunidades laborales, de empleo y de emprendimiento para que se den desarrollos sectoriales. La Secretaría de la No Violencia, como lo pueden ir advirtiendo, debe ser transversal a múltiples secretarías y dependencias, como Secretaría de la Cultura, Educación, INDER, entre muchísimas más. Y no se me puede olvidar participación ciudadana, porque muchos líderes y lideresas se dedican en su vida a proteger los derechos humanos. Necesariamente hay que articular esta Secretaría de la No Violencia, señor secretario, con la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La apuesta tiene que ser por un modelo integrador y un modelo que nos lleve a pensar no en islas de acciones desarticuladas, sino en una acción conjunta que ponga el plano humanista en primer punto. Y para esto tenemos que revisar una oportunidad histórica que vamos a tener en los próximos meses, y es la construcción del plan de desarrollo. Quiero ver esta misma participación que evidenciamos el día de hoy en las mesas técnicas de discusión y de construcción del plan de desarrollo. No podemos dejar pasar esta oportunidad histórica para que consolidemos proyectos desde lo público que vayan encaminados a una verdadera cultura de la no violencia en Medellín. Y vea, para que garanticemos esa participación ciudadana, yo creo que primero tenemos que revisar técnicamente el sentido y relevancia de nuestra Secretaría de la No Violencia, que tiene entre muchas funciones las siguientes: prestar atención a las víctimas del conflicto, poner a las víctimas en el centro de la acción estatal, con ellas garantizar medidas restaurativas y de justicia real en el marco de la reparación, desarrollar también estrategias de paz y de justicia en cada uno de los casos concretos y atenderlos, fortalecer el Centro de la Formación para la Paz y la Reconciliación CEPAR, también incluir estrategias que nos han resultado bastante benéficas para Medellín, como Parceros. Literalmente con Parceros le arrebatamos y protegemos a nuestros niños y jóvenes a la delincuencia y a las bandas ilegales en Medellín, porque los arropamos cuando estos niños y jóvenes han sido sujetos víctimas
de temas de violencia porque fueron instrumentalizados por grupos ilegales o porque están expuestos a entornos marcados por eventos de violencia o por ser víctimas de violencia intrafamiliar o por haber sido parte del sistema penal para adolescentes. Qué funciones tan importantes, tan fundamentales, las que desarrolla la Secretaría de la No Violencia. Le tenemos que dar herramientas y dientes, como ustedes ya lo mencionaron, a esta dependencia. Y por todo lo anterior, se hace imperativo también adicionar lo siguiente. Esta Secretaría tiene que estar articulada o unida definitivamente con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Administración Municipal. Recordemos que la Subsecretaría de Derechos Humanos nos cumple unas funciones también muy trascendentales, como la atención territorial en derechos humanos por medio de gestores en todas las comunas y corregimientos, rutas de atención para víctimas y ante la comisión de delitos como reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, trata de personas y delitos de tipo sexual, atención a líderes en riesgos, ruta urgente para la búsqueda de personas desaparecidas, acompañamiento a procesos de movilización social, acompañamiento a centros penitenciarios y estaciones de policía. Le pido 5 minuticos más, si me los puede conceder, presidente, por favor. 5 minutos, concejal. Y hasta acciones de memoria histórica, que es una de las modalidades de reparación para quienes han sido víctimas de diferentes gravámenes. Así las cosas, entonces tenemos no solamente que articular la Subsecretaría de Derechos Humanos con nuestra Secretaría de No Violencia, sino también hay que fortalecer unos puntos al interior de estas dependencias. Los observatorios de derechos humanos y de violencia sexual. Hay que impulsar la adopción inmediata y la implementación de políticas públicas que tocan estas materias, como la política pública de paz y la política pública de los derechos humanos. Y tenemos que construir una red de no violencia en todos los territorios, que articule a todos los actores públicos y privados y que llegue al sistema educativo, a los colegios y a nuestras universidades públicas de Medellín. Sin todas estas acciones, créanme que no podríamos jamás garantizar la vida digna, segura y en paz de nuestra gente aquí en Medellín. Y por último, para no extenderme demasiado, aunque este tema me apasiona mucho, yo sí quiero agradecer a todas las personas que dedican su vida a la defensa de los derechos humanos. Gracias a ustedes, defensores, lideresas, líderes, activistas. Yo sé lo difícil y lo peligroso que es dedicarse a este oficio, pero es muy importante y fundamental su labor. Y quiero decirles a ustedes que cuentan con este concejal de Medellín, que nos vamos a seguir viendo en los territorios en el marco de la protección de los derechos humanos y que vamos a continuar haciendo la tarea por la defensa de la gente, de la vida y del futuro de Medellín. Gracias de verdad a ustedes, defensores. Admiración total y compromiso. Muchas gracias.